amigos, hermanos que ven este canal de Vida TV. Hoy en nuestro programa Derribando Muros vamos a conversar un poco acerca de esos muros que a veces se aparecen en nuestra vida, cómo derribar esos muros espirituales. La palabra del Señor es poderosa y nos enseña. Vamos a estar en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc en el capítulo 1. Saben que Habacuc fue un profeta que vivió 650 años antes de Jesús. Y era un profeta menor, pero fue un profeta que el Señor usó, Dios le dio revelación. Pero hay algo interesante en Habacuc. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1. Vamos a leer, le invito a que busque su Biblia. Habacuc capítulo 1 del versículo 1 al 3. Dice, la profecía que vio Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vean molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Amén. Fíjense que aquí el profeta le está diciendo al Señor: Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad, cosas que molestan? El Señor, Habacuc le dice al Señor o le reclama: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones? Muchas veces nosotros en nuestra vida pasamos cosas, situaciones que no nos gustan, y también creo que le hemos dicho al Señor ¿por qué? ¿Verdad? O sea que lo que vivió el profeta es algo natural que le puede pasar a cualquier persona. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, podemos decirle: Señor, ¿por qué? O Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Yo creo que ninguno está exento a pasar por situaciones difíciles. Podemos pasar por problemas matrimoniales, podemos pasar por problemas legales, podemos pasar por destrucción de hogares, matrimonios. Hay muchas situaciones que nos pueden afectar. Problemas económicos. ¿Quién no ha pasado por un problema económico en este tiempo? Sabemos que son situaciones propias de la cotidianidad que le pueden pasar a cualquier persona. Vemos que cuando llega la muerte a un hogar, a una familia, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones? Hablamos de depresión. Muchas personas en este tiempo están pasando por procesos de depresión. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto. El profeta Habacuc estaba diciéndole al Señor: ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Había algo que a él no le gustaba. Habían problemas, había guerra, había humillación, pudiéramos decir. Dice la palabra del Señor que Habacuc le decía a Dios: ¿hasta cuándo? Y yo creo que muchas veces hemos pasado por esta situación. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este problema económico? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar al que me hace daño? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que pasar por estas cosas que no me gustan? Y era una queja y era un lloro que tenía allí el profeta. Pero vemos que en medio de estos procesos, porque todos pasamos por procesos, la palabra del Señor siempre nos habla. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice algo muy interesante. Dice: tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Esta palabra es para nosotros. Dice el Señor que pongamos gozo cuando estemos en diversas pruebas y que pongamos sumo gozo. Sumo es bastante, no poquito gozo, bastante. Pongamos mucho gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y pudiéramos decir: pero ¿cómo vamos a poner gozo cuando me duele tanto? Cuando es un dolor que no se me quita con ningún calmante. ¿Cómo voy a poner gozo si todos los días tengo problemas con esta persona? ¿Cómo pongo gozo si todos los días el esposo llega ebrio? ¿Cómo poner gozo ante una situación difícil? ¿Cómo poner gozo cuando siento molestia en mi corazón? ¿Cómo poner gozo cuando estoy deprimido, triste, que no puedo dormir, que nada me agrada, que nada me llama la atención? La palabra del Señor dice que pongamos gozo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ser sensibles a la palabra del Señor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y Él también sabía que íbamos a tener días difíciles. El Señor conoce los tiempos, las edades, nuestro futuro Él lo conoce. Y Él nos manda a poner gozo cuando estemos atravesando situaciones difíciles.
Y Habacuc estaba en un tiempo difícil. Él estaba viendo que había guerra, que había molestia, que había iniquidad, que había injusticia. Y él le dice al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me pones aquí en este lugar? ¿Por qué? Muchas veces decimos, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Señor, ¿por qué a mí? Y solo Dios conoce el por qué. Hay un propósito en la vida de cada persona. Ese propósito se tiene que cumplir. Y sabe que esos procesos son para crecimiento, para el crecimiento de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos use, pero no queremos ser procesados. Entonces necesitamos dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Y si usted está atravesando por un tiempo difícil, ponga gozo. Eso dice el Señor. Debemos poner gozo, debemos acercarnos a Él, porque solo Él es el que llena nuestra vida. Él es la plenitud, el que llena todas las cosas en todo. Y Habacuc, después de pasar un tiempo en queja, en lloro, el Señor le habla. Vayamos allí mismo, en el capítulo 2. dice la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, lo vamos a leer. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y en el versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por la fe vivirá. La palabra del Señor es hermosa. Cuando Habacuc se cansó de la queja, se cansó del lloro, el Señor le responde y le da una visión, porque Dios habla a su pueblo, Dios le habla a los suyos, al que le busca, al que le cree. Y el Señor le dio una visión y le dice que la escriba en tablas. Creerle al Señor, cuando usted toma la palabra y la cree, la guarda en su corazón, esa palabra queda allí grabada en su corazón, dice que la guarde, que la escriba, que la piense, que no la olvide. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. Y dice que la palabra se va a cumplir. La promesa que el Señor le ha dado a usted, esa promesa se va a cumplir porque Dios es fiel, porque Él es verdadero, porque Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y el Señor le da a Habacuc una visión y le dice que seguramente se va a cumplir. Y hay algo interesante en el versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Habla de un tipo de persona que no hace lo correcto. Esa persona se enorgullece. Dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo es el que es justificado por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Los que creemos en Jesús, los que creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, somos justificados por la sangre de Cristo, somos redimidos y somos llamados a vivir en fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y es un reto que tenemos, vivir en fe en este tiempo. Vivir en fe aunque sus ojos estén viendo molestia, aunque sus ojos estén viendo problemas, aunque sus ojos estén viendo enfermedad, destrucción. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Si usted y yo somos justos, debemos de creer lo que el Señor está hablando y no creer lo que dice el mundo. Vivir por fe es un reto que tenemos todos los días, creer en lo que dice la palabra del Señor, sin importar lo que esté hablando el mundo, porque aquí me dice que el justo por la fe vivirá. Necesitamos vivir, decidir vivir por fe, porque el Señor está diciendo que Él es un Dios de vida, que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Si usted está atravesando por un problema, por una enfermedad, el Señor está diciendo que Él trae vida. Él dice también que Él es nuestro proveedor, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No tengamos temor, nada nos va a faltar porque el Señor nos ha dicho en su palabra que Él es fiel y verdadero, que debemos de tener fe, el justo por la fe vivirá. Y es un tiempo en el que la fe de nosotros debe crecer. Nuestra fe debe dejar de ser chiquitica, semilla y ya dar frutos, crecer. Y los procesos nos ayudan a crecer en fe. Los procesos, los sufrimientos, las angustias. ¿Cómo salimos de allí? Creyéndole al Señor. Salimos de allí creciendo en fe, orando, meditando. ¿Cómo crecemos en fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, meditar en la palabra del Señor de día y de noche nos aumenta la fe, creerle a Él. Él no es mentiroso.
Dios es Dios, fiel y verdadero. Necesitamos escuchar su palabra, ponerla en práctica, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Así crece nuestra fe y hablar en fe. Que todo lo que usted hable sea positivo, sea en fe. En todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón, bueno, veamos en fe. Lo que usted está esperando, véalo como si ya lo tuviera, porque el Señor lo va a hacer. Él trabaja con lo que hay en nuestro corazón. Entonces es necesario creerle al Señor. Es necesario que nuestra vida día a día esté llena de la palabra del Señor. Son tiempos difíciles y el Señor lo dijo. Pero cuando el tiempo sea difícil, las tinieblas cubran la tierra, su misericordia será mayor y los entendidos resplandecerán. Debemos ser de los entendidos, de los que viven en fe, de los que no se quedan afligidos allá escondidos, no, el del que se levanta creyendo en la palabra del Señor, porque el Señor lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y en el capítulo 3 de Habacuc, allí mismo, ahí, después que Habacuc lloró, pataleó, le dijo al Señor que por qué, bueno, hizo reclamos, Dios le dio una visión. Y ya en el capítulo 3, la actitud de Habacuc era otra. El capítulo 3 tiene como título Oración del profeta Habacuc. Él ya estaba en un estado de adoración, de oración. Es allí donde debemos estar. Y en el capítulo 3, versículo 4, dice allí, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Fíjense lo que logró ver Habacuc cuando se decidió a observar y a escuchar al Señor. Llega un momento en el que él tiene revelación y dice que el resplandor fue como una luz. Él estaba viendo a Jesús. Él estaba teniendo una visión de la venida del Señor. Y dice que el resplandor fue como una luz, rayos brillantes le salían de su mano. Y allí estaba contenido el poder. Es maravilloso saber que la mano de Dios tiene todo el poder para sanar, para liberar, para restaurar, para traer a su hogar, para sustentarle. Veamos la mano del Señor. Habacuc pudo ver algo maravilloso, dice, y allí estaba escondido su poder. La mano de Dios es poderosa para todas las cosas porque Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Debemos de llegar a este estado en el que está Habacuc en este capítulo 3, adorando al Señor, recibiendo revelación, porque es un momento en la oración donde Dios se revela al corazón de la persona y podemos ver y podemos estar en esa plenitud donde no hay nada imposible para Dios. Él pudo ver que la mano poderosa del Señor es suficiente, no necesitaba más nada. A pesar de todas las cosas que él podía estar atravesando, tuvo revelación del Señor. Y más adelante, dice en el versículo 17, 18 y 19, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Amén. Fíjense en esto tan poderoso. Llega el momento en el que Habacuc puede decir que aunque no hayan vacas en los corrales, que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya nada, que no haya producción de la tierra, no hayan cultivos, aunque no haya nada, dice, con todo y eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amigos, poder decir que me gozo en el Dios de mi salvación, esto es un nivel espiritual en el que nuestra ceguera espiritual ya no está y podemos disfrutar de la presencia del Señor, podemos adorarle y podemos decir que lo único importante es Él, que Él es el todo en nuestra vida, que aunque no haya nada, Él es suficiente para cubrir todo lo que necesitamos. En Él está la vida. Debemos gozarnos en Él. Debemos entender que cuando venimos a sus pies y le adoramos, se termina el llanto, se termina la queja, se termina la enfermedad, porque donde está el Señor hay vida. Donde está el Señor hay alegría, hay gozo. Entonces, cuando estemos atravesando por diversas pruebas, pongamos gozo. Pongamos ese gozo que el Señor nos dice en su palabra. Seamos valientes y esforzados y disfrutemos del Señor porque el Señor está con nosotros. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, que hoy sea un día de alegría, un día de gozo, un día en el que le digamos a la aflicción, al problema, a la prueba, ya no más.
Hoy me voy a gozar, como dijo Habacuc. Con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esta palabra sea una palabra de vida, una palabra que nos ayude a derribar esos muros que han querido opacarnos. Esta es la palabra de fe. El justo por la fe vivirá. Tomemos la palabra del Señor y vivamos en fe. Y seamos esa luz que resplandece con la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga.